Hola, soy Yunuen Maldonado. Y yo, Nitsi Belmonte. Y somos dos psicólogas hablando del mar de emociones en el que podemos perdernos en el día a día. Y convertirnos en náufragos emocionales. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Náufragos Emocionales. Nitsi, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Yu. Bienvenidos a todos nuestros náufragos que nos están escuchando. Ya listos para escuchar un nuevo tema, Yu. Así es. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema de, Nitsi, menos miedo a morir. Yu, este tema la verdad es que yo lo he traído mucho en mi cabeza. Como que de un tiempo para acá he aprendido a ver a la muerte como algo natural. Obviamente no me siento en un nivel de que sí, la más zen con ese tema. Obviamente yo creo que hablar de la muerte genera miedos. Pero creo que es súper valioso, Yu, y súper importante hablar de ello, porque al final de cuentas, tarde o temprano, vamos a enfrentarnos a este tema con algún ser querido o incluso nosotros mismos, ¿no? Podemos vivir alguna situación que nos ponga entre la vida y la muerte, y creo que es importante estar preparados y perderle el miedo a este tema. Claro, Nitsi, y fíjate que aquí hay algo bien importante dentro de esto que tú comentas. Normalmente tenemos miedo a morir. Y cuando nosotros le preguntamos a alguien si ha pensado en algún momento en la muerte, es como el no. O sea, ¿por qué? Sí, o muchas veces relacionamos el pensar en la muerte como el si entonces hubiera un deseo de morir, como si fuera esta parte de un pensamiento suicida, ¿no? De alguna manera. Y la realidad es que no, Nitsi. ¿Sabes? Muchas veces dentro de la consulta a veces me he encontrado con cosas como el que cuando muere algún ser cercano y hay que darle la información al niño, se empieza como a hacer como una bola de nieve, ¿no? Y entonces usan cosas como mamá está en el cielo y entonces o se fue a trabajar y pues no saben bien los niños ni qué onda, ¿no? Y entonces piensan que simplemente un día se van y ya no vuelven y se llegan a sentir abandonados o se sienten culpables. Cuando la realidad, Nitsi, es que los niños digieren la información respecto a la muerte de una mejor manera que un adulto. Sí. Sí, entonces a un niño que le explicas el que la persona falleció porque concluyó su vida o porque hubo un accidente o porque no está en nuestras manos, el niño logra empezar a identificar y a trabajar lo que es la muerte. Y sabes también, yo creo que a veces nos orillamos a hablar solo de estos temas justo en esos momentos, como bien mencionas, cuando ya no hay otra opción. Y justo como nunca ha sido, o a lo mejor nuestro tema favorito para la mayoría de las personas, pues no sabes cómo afrontarlo, ¿no? Pero creo yo tengo esta idea en mi cabeza, en donde creo que es importante que aunque no tengamos a ningún familiar ni a ningún ser querido con alguna enfermedad o hospitalizado, o aunque nosotros no tengamos ninguna situación de salud grave, yo tengo esta idea, de que sería importante que aún y así habláramos de estos temas e hiciéramos las paces con el tema de la muerte. Creo que esto es importante y bueno, tú, Yu, como especialista en este tema, creo que nos vas a poder aportar mucho valor en este sentido de qué podemos hacer para ver esto como algo natural, o sea, aprender a verlo como una etapa más de la vida y empezar a dejar ese miedo irracional a la muerte de algo que no debemos hablar, algo que debemos evitar, algo que debemos postergar y más bien algo con lo que tenemos que hacer las paces porque es una realidad y porque es algo natural y punto, ¿no? Como cualquier otro suceso en la vida. Así es, Nitsi. Fíjate que ahorita estaba pensando cuando decías el cómo es que a veces evitamos hablar de estos temas, lo relaciono mucho como hablar de muerte es como hablar de sexualidad. No se habla. Sí, es un tabú. Ay, no, cállate. Entonces normalmente no lo queremos decir y en algún punto tocamos el tema de la muerte cuando alguien fallece. Ese es como el único momento, son como tus 5 minutos de hablar de muerte y entonces después ya no vas a volver a hablar de la muerte, ¿sí? Cuando la realidad es que, bueno, pues lo único seguro que tenemos cuando nacemos es que vamos a morir, ¿sí? ¿En qué momento lo hacemos? Eso sí va a cambiar. Va a cambiar totalmente. En el libro de El Círculo de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, te comparto, Nitsi, que aquí ella justamente habla de que normalmente todos tenemos un propósito de vida. Y una vez que cumplimos nuestro propósito de vida o nuestro aprendizaje, en ese momento llega el punto de nuestra muerte.
¿sí? Aunque a veces sea en un accidente, aunque a veces sea por edad, aunque a veces tenga que ser por una enfermedad, es cuando ya llegamos a aceptar o a aprender cosas. Y entonces te comparto así rapidísimo. Ella tenía a su mamá, Elizabeth Kubler-Ross era una médico psiquiatra, y entonces empieza a meterse mucho en los temas de la muerte, del trabajo con los moribundos, del bien morir, y ella, hablando con su mamá un día, se van de vacaciones y le platica a su mamá y le dice, oye hija, si yo un día quedo en estado vegetal, tú ya sabes qué tienes que hacer. O sea, ahí concluye mi vida. No permitas que me quede pues así. No intentes revivirme, no intentes mantenerme mucho tiempo. Entonces le dice, ay mamá, por favor, hombre, ¿cómo crees eso, no? Pasa más o menos así como un par de semanas, un mes, y entonces la mamá cae en estado de coma, ¿sí? Y queda en estado vegetal, ¿sí? Y entonces ella decía, ¿por qué? Pues hay que desconectar, ¿no? Y entonces la mamá regresa, pero pierde la movilidad en todo el cuerpo. Y entonces ella decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué le pasa esto a mi mamá? Mi mamá es una mujer muy amorosa, mi mamá es una mujer que siempre da todo, que siempre cuida de los demás, que tiene un gran corazón, o sea, ¿por qué ella así, no? Y entonces, entre sus hermanas y ella, le buscan un espacio a mamá en un monasterio de monjas, y entonces ahí pasa sus últimos días. Sus últimos días se extienden a aproximadamente 2 o 3 años. ¿Sí? Y entonces ella decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que estar mi mamá así? Pero en esos 2 o 3 años, la familia estaba con ella, pasaba tiempo, vivían con ella, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega y fallece por fin su mamá, ella dice que entiende cuál era el propósito y cuál era el aprendizaje de su mamá. Y entonces dice, ella siempre fue una mujer que daba, que proporcionaba, que siempre estaba al servicio de los demás y lo disfrutaba mucho, pero jamás permitía que eso se le retribuyera. Ella no se permitía que los demás hicieran algo por ella. Y entonces dice Elizabeth Kubler-Ross, la única manera de que mi mamá pudiera recibir algo era manteniéndola inmóvil. ¿Sí? Y en el momento en el que tal vez su mamá acepta y se permite recibir ese cariño, ese amor, esos cuidados de sus hijas, de la familia, entonces llega el punto de su aprendizaje y fallece. Qué fuerte, sí. Esa historia estuvo fuerte. Fíjate que yo considero que esto genera dolor, obviamente, ¿no? El ver a un familiar en un estado así, en donde, y justo cuando es una persona como ella la describía, ¿no? Tan movida, a lo mejor con tanta energía, siempre dispuesta a ayudar a otros y demás. Eso genera un dolor muy grande. Y creo yo que esa es una de las principales razones por las que le tenemos tanto miedo a la muerte. Porque sabemos que la palabra muerte viene acompañada de dolor. Así o justo el cuando se acerca la muerte ante una enfermedad, por ejemplo, o a un estado de salud así. Y tiene mucho que ver con esto, pero creo que entonces también sería importante que redefiniéramos nuestra imagen del dolor, ¿no? A lo mejor va de la mano, probablemente no, pensando en este caminito que nos permita hacer las paces con el tema de la muerte, muy probablemente también tendría que ver hacer las paces con el dolor y reconocer que también el dolor es parte de la vida y que también el dolor es una emoción que va a estar presente en algún momento, en alguna etapa que vayamos viviendo y aunque genera malestar y aunque es incómodo y aunque es una emoción difícil de procesar, es una emoción que no podemos evitar. Igual que la muerte, ¿no? Así es, totalmente, Nitsi. Y fíjate que dentro de esto que tú compartes, el dolor se genera para los que nos quedamos, no para el que se va, ¿sí? Entonces, es el trabajar con nuestra pérdida, porque ahora es el darle este resignificado, ¿no? De lo que éramos cuando había alguien y el cómo se va transformando las cosas. Algo que me gusta mucho decirle a mis pacientes cuando estamos trabajando justamente procesos de duelo o de pérdidas es el que entiendo que la pérdida es muy dolorosa. Todos tenemos pérdidas diferentes. Hay algunos tipos de pérdidas que yo no logro entender porque no las he vivido, ¿sí? Pero entiendo que debe ser muy doloroso para las personas. Pero algo que nos ayuda mucho a trabajar el proceso de duelo, y lo he visto en muchísimas personas cuando lo trabajamos, es el darle un resignificado a la muerte. Más que verlo como, híjole, perdí a la persona, jamás la voy a volver a ver y entonces me siento mal por ello, es el
cómo puedo hacer trascender la memoria de esa persona. ¿Ok? Físicamente no está. ¿Sí? Físicamente no está, pero ¿qué me dejó esa persona en la vida? ¿Qué de ello puedo seguir manteniendo para entonces estar rememorando constantemente a la persona? ¿Sí? Cositas como, no sé, a lo mejor falleció el esposo y pues el esposo siempre andaba cantando y le gustaban los pajaritos y regaba las plantitas. Pues entonces a lo mejor yo puedo tratar de mantener esas plantitas, ¿no? De regarlas. Eso hacía mi esposo y a lo mejor eso es el mantener su memoria. A lo mejor la persona que fallece, la abuelita, era una persona que buscaba mucho la unión familiar. Entonces yo puedo hacerla trascender justo trabajando la unión familiar. Y vamos a reunirnos porque a ella le encantaba que nos reuniéramos, ¿no? Y entonces esta parte del reunirnos es una manera de estarla manteniendo ahí. ¿Sí? No lo hago físicamente como esta parte en donde hay ocasiones en que resignificamos diferente la muerte y la persona ya no está y entonces la silla donde se sentaba ya nunca nadie la usa, porque ahí iba, sí, ahí iba, pero ya no está. Entonces esa silla claro que se puede utilizar. Vamos a hacerlo trascender de una manera distinta, de tal forma que entonces esa pérdida pues no sea tan dolorosa. Algo que yo he aprendido también, que me hace clic con esto que comentas, hay una psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé, española, y ella habla de que una manera en como nosotros podemos encontrar la calma es comprendiendo. Y ahorita pensaba también a lo mejor esto como un recurso para poder integrar y redefinir el concepto de muerte y dolor. El dolor va a estar ahí, es inevitable, pero una manera también de atravesarlo es a través de comprender por qué me siento así, y eso nos va a llevar a la calma, Yu. Y ahorita que lo mencionabas así, creo que hace sentido como el ir integrando esto y decir, ok, cuando me enfrente a la pérdida de un ser querido, entonces, y empiece a sentir ese dolor que vamos a sentir todos, yo creo que por más que uno a lo mejor, lo digo también por mí, que para mí es como un tema importante trabajar esto antes de que pase cualquier situación, como que yo sí quisiera entrenar esa habilidad de decir, sé qué va a pasar, y aunque me duela, sé que va a pasar en algún momento, ya sea conmigo o con algún ser querido, y a lo mejor en mi mente tengo esta fantasía, Yu, como de querer estar lista cuando eso pase. A lo mejor y no es posible, no sé, tú ahorita a lo mejor me puedas ayudar en eso, pero tengo esta fantasía como de querer estar lista cuando eso pase, de manera que pueda recibir el dolor y esa pérdida con aceptación. Y a lo mejor creo y quiero pensar que el comprender que cuando eso duela y decir claro duele porque esa persona era importante para mí, o claro duele porque ya no voy a poder hacer lo que antes hacía con esa persona, o duele porque a lo mejor voy a tener que rehacer mi proyecto de vida porque a lo mejor esa persona jugaba un papel muy importante y ahora ya no está y voy a tener que reestructurar esos planes. Y creo que comprenderlo y verlo de esa manera me va a poder dar esa calma, tratando yo de unir esta ecuación de lo que aprendí de esta psiquiatra. Y pues bueno, no sé, ¿tú qué piensas de eso, Yu? ¿Te hace sentido? Sí, totalmente. Sí, mira, como tal no podemos decir que vamos a estar listos para esta muerte o para esta pérdida, ¿sí? Pero lo que sí vamos a poder hacer es el poder preparar el escenario. ¿De qué manera? ¿Qué pasa? Vamos a pensarlo así. ¿Tú qué harías, Nitsi, si supieras que te queda una semana de vida? ¿Qué haría? ¿Qué harías? ¿Qué se te ocurre que harías con tu semana de vida? ¿Qué vas a hacer? Cambios probablemente. Cambios principalmente, ¿en qué lo harías? Probablemente en el tema del trabajo. Ok. Cambios en el trabajo. ¿Qué otra cosa podrías hacer? A lo mejor en la cuestión de la administración del tiempo. También a lo mejor en tiempo con familia o tiempo con seres queridos, amigos, en general. Ok, bien. Si nosotros trabajamos esto a lo largo del tiempo, aunque no sepamos que vamos a morir, en el momento en el que llega el punto de la muerte o la pérdida con algún ser querido, entonces estamos listos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces no nos llega la parte del remordimiento del si yo hubiera. Fíjate, normalmente cuando es más difícil trabajar un proceso de duelo es con todas las personas que no lograron tener un vínculo, una relación, mayor tiempo con la persona que falleció. ¿Sí? Porque entonces es que si yo hubiera estado más tiempo, si yo hubiera escuchado, si yo hubiera modificado, si yo hubiera, y pues el hubiera ya no existe, ya no podemos cambiar nada.
¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos reestructurar nuestras prioridades, en decir, bueno, que a lo mejor, híjole, si me queda una semana de vida, pues a lo mejor disminuiría el trabajo, a lo mejor tendría mayor relación con mi familia, ok, ¿y por qué solo lo tienes que hacer hasta que sabes que te queda una semana de vida? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos, pues desde ahora? No sé realmente cuánto tiempo de vida me quede, tal vez me puede quedar una semana, un mes, un año, no sé, 5, 7, 10, 20 años, 30, a lo mejor mañana fallezco, pero ¿qué es lo que he hecho como para que entonces diga, está bien, si la persona por algo fallece, me quedo satisfecha, estoy tranquila o tranquilo? O inclusive, si tú sabes que vas a fallecer y en algún punto pues es tu turno, también el decir, estoy listo. Como tener esa coherencia, a lo mejor iría por ahí, o sea, tener coherencia con lo que para mí tiene valor, con lo que para mí es importante, pero que eso se vea aplicado en la vida diaria, porque bueno, creo que esto puede ser algo que nos pase a muchos, porque bueno, lo he escuchado también, ¿no? Como que a veces tenemos en nuestra mente nuestras prioridades, nuestros valores, lo que consideramos que es más importante, pero luego cuando volteamos a ver nuestra vida, creo que no se ve reflejado eso. Entonces a lo mejor yo podría nombrarlo así como ser coherentes con nosotros. Y también escucho por ahí algo como en el tema de la culpa, ¿verdad, Yu? O sea, sí. Porque entiendo que esto de hubiera, luego a veces se puede traducir en culpa. Sí, claro. Fíjate que dentro de este mismo libro, del Círculo de la Vida, Elizabeth Kubler-Ross empieza a trabajar con moribundos y entonces cuando empieza como a analizar mucho el por qué, o sea, cuál es como el punto en común de todos ellos, ella se da cuenta que todos ellos coinciden en que pudieron haber hecho las cosas diferentes. Y entonces te quiero compartir una parte de esa página, Nitsi, en donde dice que, bueno, ella llega a que lo que dicen estas personas se resumían en el mismo mensaje, que dice así: vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho ni desees haber actuado de otra manera. Vive con sinceridad y plenamente. Vive. Fíjate que me recordó una vez leí una frase, la verdad no me acuerdo de quién era, y hablaba de que sentir es vivir. Mejor también va de la mano por ahí, ¿no? Y que luego a veces, por ejemplo, yo ahorita lo uno con esta parte del dolor. El dolor es una emoción que hemos sentido o vamos a sentir, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Y bloquear esas emociones porque son desagradables o porque son incómodas, también es no permitirte vivir, ¿no? Porque sentir es vivir. Y ahorita con esto yo lo uniría, bueno, más yo que soy fan del tema de las emociones, yo lo uniría con esto, ¿no? Vive, siente, ¿no? Haz, ¿no? A lo mejor cambia. Totalmente. Conecta con otros, no sé, como que lo podemos traducir a lo mejor incluso hasta relacionado con nuestros valores, ¿no, Yu? O sea, ¿sí? Él vive, pensé ahorita también en la película de Soul, de Disney. Sí, ¿no? Tal cual, tal cual. En donde decía este personaje principal, estoy yaceando, ¿no? El almita, estoy yaceando, que era como estoy viviendo. Y eso podía ser sentir el aire, eso podía ser ver a un papá jugando con su hija, eso podía ser tocar un pétalo de una flor, sí, cosas que a veces se nos olvida, que son tan importantes. Justamente esa película me encanta, ¿no? Me encanta ese ejemplo que pusiste en donde, ¿sabes una cosa, Nitsi? Muchas veces dejamos de disfrutar y hacemos las cosas por hacerlas. Ajá, entonces, algo que pasaba justo en esa película es cuando vuelve a tener como esta oportunidad de bajar a la tierra, es justo el que se da la oportunidad de sentir, de disfrutar, de ver. Inclusive recuerdo que voltea y ve como el cielo y ve todo lo que está alrededor, y esas cosas a veces ya no nos detenemos a hacerlas, no nos detenemos a sentarnos un ratito y a pensar cómo es que hemos estado viviendo todo este tiempo, a disfrutar inclusive ese espacio, ¿no? Todo lo queremos hacer así, a las prisas, a las carreras, rápido porque ya es la clase y ya me voy a trabajar y ya tengo que estar en casa y le voy a dar de comer al marido o los niños, y nos metemos en esta dinámica continua que se nos olvida que si yo me siento a jugar con mi hijo y disfruto el juego, tiene un sentido muy diferente, ¿sí? Si yo me siento a comer con mi esposo y platicamos y agradezco porque me está ahí acompañando,
tiene un sentido totalmente diferente, ¿sí? Y una vez hacía un ejercicio con los muchachos en la universidad y hablábamos justo respecto a la muerte y yo les decía que si en este momento tú murieras, ¿cuáles serían las palabras que daría alguien referente a ti? ¿Sí? ¿Qué va a decir? Que eras un buen hermano o una buena hermana, que te van a recordar porque eras divertido o divertida, o que realmente pues no va a haber muchas palabras porque no hay contacto, porque no te conocen, o qué van a decir de ti, ¿sí? Inclusive les decía, vamos a dibujar nuestra lápida. ¿Qué va a decir tu lápida? ¿Qué diría tu lápida en este momento? ¿Sí? Y había alumnos que decían, pero digo, ¿qué diría? Y me dicen, es que yo no quiero decirlo porque creo que es algo feo. Ah, perfecto, entonces tienes el tiempo suficiente para modificarlo. Y para que me platiques después qué diría tu lápida, a lo mejor en un tiempo más adelante, ¿no? Qué fuerte ejercicio, Yu. Pero creo que algo que ahorita me va resonando es como tener ese contacto con la realidad o ver de frente esa realidad es un buen primer paso, ¿verdad? O sea, decir, esto va a pasar. Sí, totalmente. La realidad así es. O sea, eso no es para algunos, a ver si, no. Esto sí o sí va a pasar. Y creo que ese es un buen primer paso para entonces plantear esto, ¿no? Necesito cambiar esto, necesito mejorar aquello. Fíjate, yo que nosotros aprendimos algo que me encantó, es de la filosofía estoica, que es este término que se llama memento mori, que significa recuerda que eres mortal o recuerda que vas a morir. Y esto a mí me ha gustado mucho porque tiene que ver con un sentido más de incentivarte a vivir, no de generarte o de aumentar ese miedo a la muerte, sino más bien al recordar que tú eres mortal y al reconocer esta realidad, verla de frente, no evitarla, no evadirla, sino verla de frente, que eso te lleve a vivir mejor. Ahorita lo decías tú como bien morir, ¿sí, verdad? Ajá, si era así morir, el término, sí. Y que tiene que ver con bien vivir, ¿no? Totalmente. Para que entonces al final lleguemos a eso. Y desde esta filosofía de los estoicos y del memento mori, hay un calendario de vida que para nosotros fue importante tenerlo, en donde es un calendario de vida con 80 años, que es el promedio de vida, y entonces la idea es ir rellenando, está lleno de bolitas, cada bolita representa una semana, y entonces hay un chorro de bolitas que representan los 80 años, y cada semana que termina hay que estar rellenando esa bolita como un recordatorio de recuerda que eres mortal, recuerda que vas a morir. Y yo creo que cuando recordamos eso, pues también aplica para nuestros seres queridos, ¿no? Totalmente. Ellos también van a morir en algún momento. Y la invitación es vive mejor, así teniendo es. esta idea presente. Y pues bueno, creo que también, al menos en lo personal, me ha servido como un recurso, como un recordatorio. A veces también lo evito, tal vez, ¿verdad? A lo mejor yo digo, se me olvidó llenarlo, pero a lo mejor también es, pues, ese rechazo porque no es algo fácil, pero que creo que entre más podamos como afrontar esa realidad, pues más fácil va a poder justamente convertirla en un bien vivir, ¿no? A lo mejor por ahí pueda ir la idea. Totalmente, ¿no? Y sí va por ahí la idea, Nitsi. De hecho, esta misma autora hablaba justo de que nuestro bien morir depende de nuestra manera o de nuestro bien vivir, ¿sí? Depende cómo nosotros vivimos, llega el punto de nuestra muerte, ¿sí? Entonces, una muerte tranquila viene de una vida tranquila, viene de una vida, y me refiero tranquila a no que sea apaciguada, sino una vida en donde es plena, en donde disfruto, en donde he hecho lo que yo quiero, en donde a lo mejor me he ido a donde he deseado, en donde a lo mejor he tenido de repente esos arranques y al final he disfrutado lo que estoy haciendo, ¿no? Aunque tenga consecuencias positivas o negativas, pero se va disfrutando. Entonces, ese es el bien vivir. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos lleva a un bien morir? Ahora, algo bien importante que también me gustaría como agregar y que sí me gustaría como resaltar es que dentro de este proceso de aceptación a la muerte, hablaba mucho respecto al trabajar la espiritualidad, que es sumamente importante que trabajemos nuestra espiritualidad. Ojo, no me estoy centrando en religión, porque a veces decimos, sí, entonces ya nos tenemos que ir a la iglesia todo el día, ¿no? No tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con la espiritualidad. ¿En qué creo yo? ¿Sí? ¿En qué creo yo? ¿Qué agradezco? Agradezco por mi vida, agradezco por lo que tengo, agradezco la compañía de mis amigos o de las personas cercanas, o pues simplemente, pues, es un día más y ya mañana vemos, ¿no?
Entonces, esta parte de la espiritualidad es sumamente importante, y ahorita me hizo recordar que hace un tiempo me reuní con un amigo que venía de México y él ha estado trabajando mucho la parte espiritual, y justo me decía, amiga, me acuerdo mucho que cuando llegamos nos saludamos, le dije, ay amigo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Y me dice, amiga, estoy muy bien, gracias por poder estar aquí para compartir el desayuno. Y yo así de... wow, o sea, sentí como extrañas sus palabras, ¿no? Y entonces ya nos sentábamos y platicábamos y constantemente hablábamos, él constantemente me agradecía y me decía, gracias por lo que me estás diciendo. Me hace darme cuenta de algunas cosas, ¿no? Ah, ok. Y entonces llegué al punto de decir, claro, o sea, gracias también por tu compañía, ¿no? Porque teníamos muchos años que no nos veíamos o mucho tiempo y ya estamos en contacto de repente por mensajitos. Pero había como algo muy diferente y hablábamos justo de la parte de algún punto, pues la finalidad de la vida, ¿no? Y entonces él dice, yo disfruto todo lo que hago y me gusta, aunque a veces hay momentos que creo que también son duros o son difíciles para nuestra vida, pero todo nos debe dejar un aprendizaje. Entonces, si yo muriera el día de hoy, está bien. Me voy pleno, me voy satisfecho y me gusta todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Me gusta en lo que me he convertido. Y dije, wow, claro. ¿Y cuántas veces lo hacemos realmente? Y es una buena también como a lo mejor forma yo de interiorizar y decir, a ver, yo podría decir eso también. A lo mejor podría tomar ese speech y decir, sí, me siento satisfecha, me siento agradecida, me siento plena. Y cada uno hacer ese ejercicio con nuestra vida, ¿no? Y a partir de ahí revalorar qué necesito cambiar, qué necesito mejorar, en qué necesito ayuda, qué puedo empezar a cambiar yo mismo el día de hoy. Entonces, sí, creo que es una forma bonita. Yo creo que sí, creo que cuando tienes, suena así, como que cuando haces las paces con la vida, puedes hacer las paces con la muerte, ¿no? Sí, suena totalmente. Así, fue como el mensaje de él. Y fíjate, yo que leí por ahí una nota que apareció en donde se estaba como difundiendo el caso de una maestra en Colombia que fue diagnosticada con cáncer terminal y ella a partir de ese momento empezó a hacer un blog y ese blog se empezó como a difundir y a hacer viral. ¿Por qué? Porque ella ahí cuenta que ella eligió no someterse a ningún tratamiento de quimioterapia, sino simplemente vivir el tiempo que le quedara, así fueran días o así fueran meses, pero disfrutando a su familia. Entonces ella como que generó muchos sentimientos encontrados porque muchas personas pudieran llegar a pensar, no, tenemos que alargar la vida lo más suficiente que se pueda, no importa a qué costo, pero entre más vivas, mejor. Pareciera que para algunos esa es la regla, ¿no? A más años de vida, mejor vida. Pero ella pone esto sobre tela de juicio y dice, no, es que para mí no es así. Para mí o sea, no importa que sea menos tiempo, pero que sea un tiempo de calidad. Entonces ella hacía estas menciones, en donde comentaba, por ejemplo, que ella prefería sentirse bien para poder estar paseando con su familia, hacer reuniones con ellos y estar bien a estar en cama más tiempo, pero en cama, con unos dolores terribles que son los que desencadenan las quimios, y de mal humor, y pues sí, o sea, realmente sin poder vivir, es lo que ella dice, o sea, para mí estar en cama, pues ya eso ya para qué, o sea, mejor aprovecho el poquito tiempo que me queda. Y entonces ella decía, estoy viviendo, tenía una frase muy pues fuerte, a lo mejor que decía, estoy viviendo como mi muerte en vida, ¿no? Y eso está bien. También por ahí luego dentro de notas parecidas comentaban también de una persona que ya le quedaban días de vida y dijo, yo quiero hacer mi funeral y voy a hacer una fiesta, ¿no? Entonces hizo una fiesta en su funeral y no sé, o sea, creo que son diferentes perspectivas de ver la muerte. A lo mejor nosotros en nuestra cultura diría, ¿qué es eso? Es una falta de respeto hacia la persona o no sé, pero creo que son perspectivas válidas, ¿no, Yu? O sea, creo que se vale decir, yo quiero, a lo mejor va a sonar raro, vivir así mi muerte, ¿no? Sí, claro. Y yo elijo esto. Y yo elijo hacer las paces con la muerte. Totalmente, ¿no? Nitsi. Es que, ¿sabes? A veces pareciera que tenemos que vivir. Sí, o sea, y tener que vivir es tener que estar vivos, no tener que disfrutar, sino tenemos que estar vivos el mayor tiempo posible. Y ahorita me acordé muchísimo, mientras platicabas un poquito el caso de la maestra, me acordé de la película de La decisión más difícil, con Cameron Díaz.
Si no la han visto, véanla, porque la verdad está muy padre. Perdón si los voy a spoilear un poquito, pero es que quiero aterrizar algunas cosas de ahí. Es la hija, tiene cáncer, y entonces la mamá lucha a toda costa para poderla mantener viva. ¿Sí? Y la tienen tratamientos tras tratamientos tras tratamientos, y entonces así le detectan cáncer algo así como desde los 2-3 añitos, o sea, desde muy pequeñita. Y entonces cuando viene la hermanita, pues la hermanita es la única compatible con ella, y es a la que le empiezan a meter a operaciones para que sea la donadora constante, pues, de la hermana mayor. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en todo esto? Que llega el punto en el que dice, ya, o sea, yo quiero salir, yo quiero disfrutar. La mayor parte de su vida la había pasado en los hospitales, estaba con las quimioterapias y luego recaía otra vez y recaía constantemente. Y la mamá luchaba a toda costa por mantenerla viva. Y entonces, me encanta cómo es que la hermana empieza a meter un juicio y dice, yo ya no quiero ser su conejillo de indias. O sea, estoy cansada de serle el conejillo de indias, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? A que llegamos al punto en el que realmente la que ya decide que dejen de luchar por mantenerla viva es ella, es la chica que tiene cáncer. Sí, o sea, y ella después se lo dice a la mamá, ¿no? Estoy cansada de que me quieras tener viva, estoy cansada de que quieras luchar por mantenerme aquí. Ya estoy cansada, o sea, ya déjame. Y es como algo bien difícil porque digo, ay, como mamá, claro que debe de ser muy, muy fuerte, ¿no? Porque pues nadie quiere que nuestros hijos se vayan, pero también es una decisión muy egoísta, porque estamos pensando en nosotros, en nuestro dolor, y dejamos de pensar en el dolor que puede tener la persona que en algún punto pues está moribunda, está próxima a fallecer. Sí. Y entonces donde vienen las reanimaciones, ¿no? Hay quien dice, no, sí, yo me voy, reanímame. Sí, y fíjate que yo siempre le digo a mi familia, si yo un día por algo caigo en el hospital y tienen que, les dan la opción de reanimar o no reanimar, a mí ya no me reanimen. Así está bien. ¿Por qué? Justo un poquito como esta parte de, porque ya viví lo que tenía que vivir y está bien, y no quiero que tengan que luchar por tener que mantenerme. Y al final no voy a ser yo, mi esencia ya no va a estar mi cuerpo, pero no va a estar mi esencia. Y no quiero tampoco que eso quede en mi familia, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor suena un poquito como fuerte, pero normalmente el dolor de la pérdida es pensando en nosotros, en que yo no quiero que me duela que alguien se vaya, pero no me estoy poniendo a pensar en lo que va a sufrir esa persona que la voy a mantener con vida constantemente, que es como la situación de esta película, ¿no? Está padrísima, véanla, si no la han visto, de verdad, se las recomiendo mucho. Sí, es un buen ejemplo, Yu, y pienso lo necesario que se hace hablar de estos temas. Por ejemplo, ahorita tú que comentas esto, yo sí lo he dicho. O sea, qué importante es que aunque estemos sanos, aunque no nos han detectado nada, hablemos de esto porque no sabemos en qué momento pueda pasar. Y creo que sí es importante decirlo porque también creo que luego eso es un tema muy difícil, Yu, para la familia cuando nunca se habla de eso y a lo mejor de repente un familiar cae en una situación así de coma o cosas así donde dicen, ¿qué hacemos? ¿Lo mantenemos? ¿Ya? ¿Sí? ¿Desconectamos? ¿Qué hacemos? Y cuando a lo mejor nunca se habló de eso, tú ni sabes qué es lo que quería la persona, ya no se lo puedes preguntar y no quiero ni imaginarme personas que han tenido que estar en esa posición y lo que han decidido pues han sido lo que mejor que han podido y respetable las decisiones que se tomen, pero creo que también por eso es importante hablarlo yo, porque ya al menos así, bueno, las familias que respeten lo que la persona que esté ahí puedan decir, ella deseaba esto. Sí, y totalmente. Actuar con base en eso. Totalmente, Nitsi. Y es un tema difícil porque normalmente no hablamos de muerte. Sí, entonces yo creo que yo los invitaría un poquito a que tocáramos estos temas, a que inclusive reflexionáramos y pensáramos en, bueno, que a ver, si a mí me quedara un tiempo de vida, ¿qué haría? Porque entonces es importante que trabajemos un poquito más en ello, ¿sí? O cuando pensamos en, si yo muriera el día de hoy, ¿qué va a decir mi lápida? ¿Qué palabras van a decir de mí en mi funeral? Porque también eso me va a hacer pensar un poquito en, ¿qué tipo de persona estoy siendo? ¿Qué estoy dejando a los demás? ¿De qué manera estoy trascendiendo? Y si realmente estoy trascendiendo o no estoy trascendiendo. Muchas veces creemos que la trascendencia va de la mano con lo económico. Ah, no, es que dejó una casa. No, es que dejó estos bienes. Oye, pero ¿y qué momentos te hizo pasar, no?
porque puede haber muchísimas maneras de trascender y a veces las tenemos mal enfocadas. Yo también resaltaría, Yu, lo que menos miedo a la muerte es hacer las paces con otras cosas, como hacer las paces con la muerte, hacer las paces con tu vida y lo que haya que cambiar o que no estés contento, pues hacerlo, hacer las paces con el dolor, que lo cual también es inevitable, y hacer las paces con todas esas emociones que pueden llegar a ser incómodas, pero que ahí van a estar, no podemos omitirlas ni evadirlas. Entonces creo que también eso sería algo para llevarnos y pues para poner en práctica, Yu, que es lo más importante. Totalmente, sí, totalmente, Nitsi. Y yo agregaría nuevamente, no dejemos de lado y no olvidemos la parte de la espiritualidad. Es sumamente importante. Sí, y repito, no hablo de religión, es espiritualidad solamente. Llámalo Dios, Buda, Jehová, el universo, la naturaleza, pero es importante que trabajemos la parte de la espiritualidad, que trabajemos el agradecimiento, porque entonces la aceptación de la muerte me parece que cobra un sentido diferente. Muy diferente, Yu. Pues bueno, tenemos mucho que hacer en este tema. Ojalá que a nuestros náufragos también les llegue esto y nos lleve a movernos y a accionar y a ser intencionales con nuestras acciones y a ser coherentes con nosotros mismos. Muchas gracias, Yu, por esta información tan valiosa. Agradezco todo esto y pues llevamos mucho de tarea este episodio, pero bueno, agradezco y esperamos que sea una información valiosa para ustedes. Si consideran que pueda ser valiosa para alguien más, también ayúdenos a compartirla y pues muchas gracias, Yu, por este episodio. Gracias a ti, Nitsi, yo encantada de estar contigo una vez más y por ahí, bueno, les recomiendo plenamente el libro, de verdad, si tienen oportunidad de leerlo, sí nos permite tener una perspectiva diferente de la muerte. Se llama El Círculo de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross, y no hay patrocinadores, no hay promoción, no hay nada aquí, ¿no? Simplemente lo recomiendo, la verdad me parece que es muy bueno. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, Nitsi, una vez más, y muchas gracias a todos los que nos escuchan en un episodio más de Náufragos Emocionales. Hasta la pronto, bye.